En el corazón del mundo náhuatl, la magia era más que un misterio. Era una fuerza vital que atravesaba la vida de cada hombre y de cada mujer. La magia estaba presente en la siembra, en la guerra, en la salud, en la enfermedad y hasta en el destino escrito desde el nacimiento. El investigador Alfredo López Austin nos legó un estudio fascinante: 40 clases de magos del mundo náhuatl. Un viaje por los caminos ocultos de aquellos que dominaban los secretos del universo invisible. Hoy recorreremos juntos a estos 40 magos. Algunos curaban, otros destruían, unos eran guías, otros eran una amenaza. Pero todos sin excepción, eran temidos y respetados. Prepárate porque en los próximos minutos entrarás en el territorio sagrado de los guardianes, adivinos y hechiceros de la náhuatl. Para los antiguos nahuas, la magia era una institución. No era para nada un entretenimiento ni un engaño. Era parte del orden social y religioso. Había magos benéficos, médicos, curanderos y protectores del pueblo. Pero también los habían malos, brujos que convirtieron el miedo en poder y que usaban su conocimiento para enfermar, envenenar o maldecir. El poder de un mago podía venir de muchas fuentes, incluso desde el día de su nacimiento, el tonali, de un defecto físico, de una herencia espiritual o de un aprendizaje secreto. El calendario ritual, el tonalpowali, marcaba los dones y las limitaciones de cada persona. Así es que la magia estaba entretejida en el destino mismo de los hombres. En primer lugar, tenemos a los magos protectores. El Tzitl, el médico, el curandero. El Tetlati, el que sopla enfermedades. El Tlapuki, el lector de signos. El Temachtiani, el sabio, el maestro espiritual. Y el Tetlachiqui era aquel que adivinaba utilizando piedras. Aquí hablamos de los magos que servían al pueblo, aquellos que sanaban y que protegían. Se consideraba que la enfermedad no solo era física, sino también tenía un trasfondo espiritual. Así que el Tzitl podía curar con hierbas, pero también utilizaba rituales. El Tetlati utilizaba el aliento como energía mágica para expulsar el mal. El Tlapuki era el intérprete del destino. Leía códices, señales o sueños para guiar a la gente. Todos ellos eran respetados. Sin curación espiritual no podía haber curación física y tampoco podía haber equilibrio social. Ahora tenemos a los magos adivinos y lectores del destino. Primeramente tenemos a Tonapuki, que era el lector del Tonalpowali, el calendario sagrado. Dominaba el calendario ritual y podía decir qué día era propicio para una guerra, para un matrimonio o para un viaje. Tenemos al Nahuali, que actualmente pues es el más conocido porque es el Nahual, aquel que se transformaba de hombre en animal. Este Nahuali es quizás la figura más famosa. No siempre era visto como maligno, porque también podía ser considerado como protector. El Mixcoatl es el mago de las nubes y de la cacería. Tenemos al Tenemiki, que era el que interpretaba sueños, revelaba mensajes del inframundo o de los dioses a través de los sueños que la gente le contaba. El Ixiptla,
era el representante de los dioses en la tierra, pero era mucho más que un mago. Representaba en carne y hueso a los dioses en ciertos rituales. Y estos magos en particular eran aquellos que revelaban el destino y la voluntad divina. El tercer bloque eran aquellos magos oscuros y temidos, el tipo de magos que inspiraban miedo y también respeto. Tenemos primeramente a Tlacatecolotl, el hombre búho asociado con la muerte. Esta ave nocturna que también era un presagio de muerte para quien la veía. El Achicautinime son aquellos que emanan enfermedades. Eran considerados responsables de todas las epidemias. El Tzitzimime era el invocador de espíritus estelares destructores. Invocaba seres del cielo que traían destrucción, especialmente cuando había un eclipse. El necromante era el comunicador con los muertos, aquel que podía hablar con los seres que ya trascendieron para obtener poder o conocimiento. Y por último, el Tlacatecoliqui, el hechicero que causa enfermedades. Este bloque muestra cómo la magia podía ser usada para controlar, para manipular o para infundir terror. El cuarto bloque nos habla de aquellos magos de la naturaleza y los elementos. Tenemos primeramente al Hecatliani, que era el mago del viento, el Tlachichiqui, el mago de la tierra, el Atlacue, el mago del agua, el Xutecutliqui, el mago del fuego, y el mago del sol, vinculado a Tonatiuh. Este grupo nos muestra la relación directa de los magos con los elementos naturales. Su poder derivaba de manipular el viento, el agua, la tierra o el fuego. Recordemos que en la cosmovisión mesoamericana los elementos no eran cosas muertas, sino fuerzas vivientes. Estos magos eran invocados para controlar la lluvia, la fertilidad, las cosechas e incluso podían castigar al enemigo enviándole una sequía. Ahora mencionaremos a los magos transformadores y metamorfos. El Ocelotl, el mago jaguar, el Cuetzpalin, el mago lagartija, el Ayotl, el mago tortuga, el Mazatl, el mago venado, el Tochtli, el mago conejo. Hay que mencionar que este mago, el Tochtli, estaba asociado con la embriaguez sagrada, que era un punto importante en aquellos tiempos. Este bloque efectivamente está relacionado con los nahuales, que eran aquellos que podían asumir la forma de animales. Por ejemplo, el jaguar era el animal más poderoso. Tenía fuerza, representaba la noche y también representaba una realeza muy importante. El conejo estaba ligado a los dioses del pulque y a los excesos. Cada transformación tenía un sentido espiritual. No era para nada un disfraz, ni algo superficial. Esto era la comunión con la esencia animal. El Citlalinqui, el mago de las estrellas. El Mezliqui, el mago lunar. El Tonatiuhqui, el mago del sol, en su aspecto adivinatorio. Tlachaloni, el que mira lejos, el visionario, y el mago de los eclipses. Tonatiuhcualo. Los eclipses y fenómenos astrales eran vistos como mensajes divinos y muchas veces eran motivo de temor. Estos magos tenían el poder de leer y controlar el cielo. Por ejemplo, el Tlachaloni era como un vidente que podía mirar más allá del presente, podía ver el futuro. Eran esenciales este tipo de magos en el calendario ritual y sobre todo en las decisiones políticas. El grupo más temido era de aquellos magos del inframundo y del más allá. Tenemos primeramente al Mictlán Tecutliqui, el mago del Mictlán, el mago del inframundo. Al Xolotl, el guía de las almas. Al Zompantiqui, el mago de los cráneos.
al Chichimecaqui, llamado hechicero del desierto, y todos aquellos magos que trabajaban con las cenizas y los huesos de los muertos. Este bloque precisamente es el más oscuro porque está relacionado con el mundo de los muertos. El Xolotl acompañaba a las almas en su tránsito. El Tzompantliqui se vinculaba a los sacrificios y a los cráneos expuestos en los altares. Estos magos eran guardianes de secretos que muy pocos se atrevían a invocar. Podríamos decir que son lo que actualmente conocemos como aquellos brujos que se dedican a practicar la magia negra. Por supuesto que en aquellos tiempos no existía ese concepto como tal, pero es una manera de equiparar la naturaleza de las actividades de este tipo de personas, de este tipo de magos. Por último tenemos a los magos supremos y arquetípicos. El Quetzalcóatl Nahuali, que era el mago supremo, el dios transformador. El Tezcatlipoca Nahuali, el mago del espejo humeante. El Huitzilopochtli Nahuali, el mago guerrero. El Tlaloc Nahuali, el mago de la lluvia. Y el mago supremo, el señor de los 4 rumbos. Este bloque habla de los magos divinos, llamados también arquetípicos. Se trata de nahuales que representan la manifestación de los dioses mismos en forma mágica. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca eran los magos supremos, eran aquellos capaces de transformar la realidad. Y este grupo muestra que en última instancia la magia era una extensión del poder divino. Los 40 tipos de magos muestran que la magia mesoamericana era mucho más que superstición. Era una forma de organizar la vida, de explicar el destino y de mantener el equilibrio cósmico. Imaginemos por un momento cómo era la vida en aquellos tiempos, rodeado de tanta magia, de tanta superstición, de tantos designios, de tantos arcanos secretos. Prácticamente cada día tenía que consultarse para saber cómo iba a transcurrir. Eso explica el por qué los antiguos mexicas, por ejemplo, eran tan supersticiosos. La magia estaba presente en muchos de los actos cotidianos de ellos. Todo este tema nos deja reflexionando acerca de qué tanto influye en nuestras vidas el aspecto ajeno a las cosas naturales, las cuestiones inexplicables. La Socamatiniec. Muchas gracias y hasta pronto.